Las Pléyades es un grupo de estrellas muy brillantes, de un color azul muy intenso, que ha sido observado por prácticamente todas las culturas del mundo. Y una de las razones por las cuales hay tantos telescopios en Chile es precisamente por toda la zona de la Cruz del Sur. Esto tiene influencia de Tiahuanaco, también se desarrolla en toda esta idea de la chacana, que después tomada también por los incas. Para navegar necesitas tener un punto fijo, un punto sobre el cual efectuar mediciones. Lo que representan es el poder mágico del mana que traían las Pléyades, que permitía la pesca de alta mar y el arribo de los atunes a la isla. Paranal tiene la reputación de tener 330 noches despejadas al año. Ellos dieron la vuelta al mundo en una embarcación tan básica como esta. El mana, la energía que la persona tiene en vida, se posesionaba de la estatua una vez que ésta tenía su ojo abierto y se convertía en un harín ahora, en un rostro vivo. Las estrellas forman en el cielo todo tipo de figuras que los seres humanos hemos ordenado arbitrariamente bajo la forma de constelaciones. Varias de ellas son vitales para la navegación en alta mar. Exploradores y aventureros en busca de nuevos territorios dependían en gran medida de la orientación de las estrellas para no extraviarse en su viaje a lo desconocido. La Cruz del Sur es una de las constelaciones más importantes dentro del cielo austral, mientras que en el norte la estrella Polaris cumple un papel similar. ¿Cuán importantes siguen siendo las constelaciones hoy en día, en pleno siglo XXI? Junto a arqueólogos, descubriremos cómo un misterioso pueblo de Polinesia desarrolló un exquisito conocimiento del cielo, en particular de un grupo de estrellas llamadas las Pléyades, popularmente conocidas como las Siete Hermanas. Iniciamos nuestro viaje en busca de las constelaciones más brillantes del cielo nocturno en medio del Océano Pacífico, en uno de los puntos más aislados de todo el planeta. Se trata de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. Nos encontramos con el arqueoastrónomo Edmundo Edwards, que ha dedicado su vida a descifrar los secretos de esta misteriosa isla. Yo llegué aquí la primera vez cuando yo tenía 17 años, con mi padre el año 1957. Yo he estado viviendo acá cerca de 50 años y me empecé a interesar en este tema, harán cosa de unos 15 años, cuando llegaron los astrónomos a la isla y empezamos a visitar todos los monumentos de la isla. Esta isla, que se encuentra en el medio del océano, fue poblada por polinesios
que llegaron aquí probablemente alrededor de entre el 900 y el 1000 después de Cristo. Isla de Pascua es uno de los ángulos del llamado Triángulo Polinesio, que está compuesto por Hawái en el norte, por la isla de Aotearoa, conocida como Nueva Zelanda, en la parte más al sur, y nosotros, Rapa Nui, en este extremo de acá de la Polinesia. Nosotros somos polinesios, las mismas gentes que hay en Tahití, en Samoa, en Tonga, en Vanuatu, Fiji, y somos producto de migraciones antiquísimas que partieron en lo que hoy se conoce como el Asia-Pacífico. Somos un pueblo alegre, somos personas que amamos nuestra cultura, que amamos nuestra tierra. Somos también personas guerreras, nos gusta y sabemos pelear. Es algo que hemos heredado de alguna manera también de nuestros antepasados. Arqueoastronomía es la visión que tenía el hombre primitivo o el hombre antiguo sobre la concepción de los astros, las estrellas y cómo las utilizaba en sus calendarios. Y habían expertos que se dedicaban a mirar el universo y en base a eso y a la salida y puesta de ciertas estrellas, entonces ellos podían decir cuándo iba a llegar la estación, cuándo iban a emigrar los peces o las aves. Esta es una estructura circular de piedra, una torre hueca que tiene una entrada y se llama tupa. Y en estas estructuras, que hay 26 de ellas alrededor de la isla, habitaban los antiguos sacerdotes que eran astrónomos, que eran los que regulaban el tiempo, los calendarios. Estas entradas tan estrechas tienen la razón de ser porque lo que pasa es que en tiempo antiguo pensaban de que los malos espíritus se quedaban pegados en la espalda de la gente. Entonces, para evitar que puedan entrar a las casas, uno tiene que topar con la espalda el dintel superior de la entrada y así se caen los malos espíritus. Entonces, nunca hay malos espíritus dentro de las casas. En todas las culturas del mundo, la gente ha tenido una gran admiración por la gente que puede entender el movimiento de los astros. Porque los astros son una cosa tan extraña porque de repente aparecen, de repente desaparecen, cambian las lunas. ¿Qué es lo que significa todo esto que están viendo en el cielo? Y aquí en Pascua, igual que en el resto de Polinesia, había unos sacerdotes especializados que se llamaban Tohunga, que se dedicaban exclusivamente a observar estos fenómenos. Habían escuelas donde a los niños se les enseñaban a hacer planos estelares, por llamarlo de alguna manera, con ramitas, y en las cuadrantes de estas ramitas se amarraban caracoles que representaban las constelaciones, las estrellas por sí solas, constelaciones propias, por cierto, de la cultura polinesia, no las mismas constelaciones del continente o de Occidente. En algunos casos, algunas constelaciones completas coincidían con alguna de la Polinesia. En el caso de las Pléyades, por ejemplo, que llamaba Matariki en idioma Rapa Nui. En este momento nosotros nos encontramos en Ajo Vinapú, que es uno de los altares más emblemáticos de la isla de Pascua, porque tiene una albañilería maravillosa, que según algunos probablemente
fue efecto de contactos con el Perú y de la arquitectura incaica, porque las piedras están muy bien ajustadas, muy parecidas a las construcciones andinas. Nosotros no creemos así, creemos que es una evolución local que llevó a los antiguos Rapa Nui a poder construir altares de esta magnificencia. Así que está muy bien hecha, perfectamente ajustada. Estas piedras vienen de más o menos como 1,5 kilómetros de acá, de Ranocao. Pero lo interesante que tiene este altar es que si uno tira una línea perpendicular aquí al centro del Aju, indica exactamente dónde se ponen las Pléyades. Y las Pléyades era uno de los grupos de estrellas más importantes para los polinésicos. Cuando aparecía en el horizonte, era el periodo de que los dioses regresaban a la Tierra. Las Pléyades son un cúmulo de estrellas visibles a simple vista en el cielo nocturno. Se encuentran a 450 años luz de nosotros y se formaron hace unos 100 millones de años. Las Pléyades aparecen antes que salga el sol, el día 20 de noviembre, en el horizonte este de la isla. Y después de eso, las islas están visibles hasta más o menos como el 7 de mayo. El 7 de mayo se ponen en el horizonte oeste y ya no vuelven a aparecer hasta los primeros días de junio, a mediados de junio, que también son importantes porque en ese momento comienza el nuevo año, aquí en el caso de Pascua. Uno de los legados más impresionantes de la cultura Rapa Nui son los moais, fantásticas esculturas de piedra volcánica. Hasta el día de hoy es un misterio cómo los pascuenses lograron trasladar por toda la isla estas gigantescas construcciones. ¿Y cuál es su significado? ¿Sus ojos apuntaban también al cielo y las estrellas? Los moai representan a las personas más importantes a lo largo de una línea genealógica. Me explico, una familia podía tener 10 moai sobre su altar, lo que quería decir que habían 10 personas verdaderamente importantes, manas, con mucha energía, que eran dignas de ser recordadas a través de esta estatua que perduraba su memoria. La creencia antigua de la isla es que el mana, la energía que la persona tiene en vida, aquello que algunos llaman el alma, el espíritu, se posesionaba de la estatua una vez que ésta tenía su ojo abierto y dejaba de ser moai, estatua, y se convertía en un harín ahora, en un rostro vivo. Aquí nos encontramos en la punta este de Pascua, que es el lugar donde se puede ver salir el sol todo el tiempo en el océano. Y está esta piedra, que es una piedra natural, pero tiene estas perforaciones que, según contaba la gente antigua de la isla, era un mapa de las Pléyades. Esto tiene estos orificios que yo he puesto unas piedrecitas para que se distingan mejor. Hay 8 que son visibles, generalmente lo que se ve son 7, pero un niño que tenga buena vista puede ver hasta 10 estrellas. Y las Pléyades es un grupo de estrellas muy brillantes, de un color azul muy intenso, que es muy hermoso en el cielo y que ha sido observado por prácticamente todas las culturas del mundo. Aquí hemos caminado más o menos 200 metros de la piedra que es el mapa de las estrellas y estamos en esta famosa piedra que se llama Papa Uigetú, que era la piedra donde se juntaban todos los sacerdotes con los jefes de la isla a observar la salida de las Pléyades. Y esta piedra tiene todos estos dibujos que voy a marcar un poco, que son
Anzuelos, son anzuelos de pesca, son estilizados porque no son exactamente igual que los anzuelos de verdad, pero son bastante más curvos y son estilizados, pero lo que representan es el poder mágico, el mana, que traían las Pléyades, que permitía la pesca de alta mar y el arribo de los atunes a la isla. Aquí en Isla de Pascua nosotros tenemos los cielos más bellos del mundo, porque no tenemos ninguna luz, no tenemos ciudades, no tenemos luces que nos interrumpen ver las estrellas de noche. Es una cosa que hemos perdido en las ciudades, porque en las ciudades ya la gente no mira al cielo, no ve las estrellas, no ve nada. Y eso es muy triste, porque las estrellas son una de las cosas más hermosas que tenemos y son importantes porque nos marcan diferentes periodos, nos marcan tiempos de alegría, tiempos de pena, nos marcan las épocas del año en que migran los peces, los pájaros, en que llega la subsistencia a todas partes del mundo. La gente común debería tener una visión más interesada en los astros. No es solamente una cosa de los astrónomos que tenemos que ver en internet o que tenemos que ver en grandes telescopios que tenemos nosotros en Chile. Yo creo que lamentablemente se ha perdido la capacidad del ser normal de mirar las estrellas de noche. Y eso lo encuentro triste. Todavía está vivo el parte del uso de las estrellas por parte de las personas. Pero también yo siento, yo soy una persona que todas las noches miro el cielo, que ciertamente el saber de esta pequeñez humana, el entender que somos parte de esta gran cosa que es el universo, de lo cual no sabemos prácticamente nada, es muy fuerte, es muy potente, porque nos da una dimensión verdadera de lo que es o no es importante en la vida, de cómo dependemos de la gracia de los astros, en el sentido de que no nos pega un cometa o un meteorito o el planeta se acaba por una erupción solar, no sé. La merced a la que estamos de ese gran espacio y el cómo también nos protege es algo en lo que los humanos debiéramos reflexionar normalmente. Nos trasladamos al extremo sur del continente americano. Aquí conoceremos una iniciativa que rescata el legado de los antiguos exploradores que usaban las estrellas para orientarse en sus aventuras. Entre ellos, Hernando de Magallanes, quien a bordo del Nao Victoria fue el primero en circunnavegar el globo terrestre. O Charles Darwin, quien a bordo del Beagle navegó por el mundo antes de concebir la teoría de la evolución. Nuestra propuesta es justamente contar la historia de los grandes navegantes de la zona a través de la visita a bordo de sus naves y de una manera interactiva. Me sorprendió al ver un barco tan chico y tan redondo, porque era un barco redondo como una cáscara de nuez casi, por decirlo así, porque no tenía un calado que pueda sujetarse en el agua, y eso me llamaba la atención a mí, porque dije, ¿cómo puedo navegar tantos kilómetros de distancia, recorrer al mundo este barco tan chico? Que ellos tenían navegaban con un astrolabio y otro tipo de instrumento de navegación, pues, no como ahora que es tan fácil navegar.
de este tipo de instrumentos, por último el nocturlabio. El nocturlabio opera con el mismo sistema que el astrolabio, pero para la noche. Aquí de nuevo toma importancia la Cruz del Sur, puesto que se hacían específicamente para cada hemisferio. Estos son para el hemisferio norte, pero aquí empezaron a usarlos para la Cruz del Sur. El uso de estos instrumentos náuticos permitía a los navegantes orientarse a la perfección durante la noche. La Cruz del Sur permitía identificar fácilmente el polo sur celeste. Se debe proyectar el palo mayor de la cruz hacia el sur unas 3 veces y media. El punto donde termina esa proyección corresponde al polo sur celeste. Se puede afirmar que justamente este tipo de expediciones navales como la que comandó Hernando de Magallanes representan un hito importante en la historia de la navegación. Pasar a aguas oceánicas, como era el caso del Océano Atlántico llamado Mar del Norte, implica un cambio tecnológico, especialmente en el tipo de construcción de la nave y al mismo tiempo también en la parte técnica el uso del timón. Bueno, este es el James Caird. Este fue el segundo bote que yo hice después de la nao Victoria. Bueno, este es el cuarto barco que estamos construyendo, que es el Beagle. Esta madera ahí, lo que tengo ahí, los trozos que tengo ahí, bueno, vienen curvos porque eso lo usamos para la cuaderna. Es un barco de la época de las guerras napoleónicas, se diseña en 1808 y se hace para consolidar el poder británico en el mar. Tenemos los planos del HMS Beagle, ¿no es cierto? La cuadrícula representa los metros y en los dibujos en negro las formas del plano. Aquí lo importante es destacar que esta es el área donde dormía Darwin, que era un espacio de 3,5 por 3 metros, y durante el día era la sala de mapas. En cualquiera de los dos hemisferios, para navegar necesitas tener un punto fijo, ¿no es cierto? Un punto sobre el cual efectuar mediciones. En el caso del hemisferio norte usan la Osa Mayor, en el hemisferio sur usan la Cruz del Sur. Es un trabajo, bueno, gratificante, como dice usted, sí, que es una pega que poco se ha hecho acá en Magallanes. Yo creo que los barcos que se van a ver históricos van a estar acá, las réplicas que están acá van a ser las únicas que van a quedar por un tiempo acá, por años yo creo que van a quedar acá. Bueno, para un estudiante de historia es altamente positivo y una gran oportunidad el poder conocer desde el punto de vista físico una nave de las características que puede tener la nao Victoria, o como es la goleta Ancud, o como también en este caso la goleta bergantín Beagle, cosa que también como experiencia de vida significa un aporte al conocimiento mundial de lo que es el mundo y la Tierra en estos momentos. Yo lo que trato de transmitirle a los chicos siempre es que, mira, piensen que con medios mínimos, ¿no es cierto? Porque no tenían ni polar ni nada, y con conocimiento que hoy día tenía un alumno de segundo medio, ¿no es cierto? Aritmética básica y algo de álgebra, ellos dieron la vuelta al mundo en una embarcación tan básica como esta. Hay cosas que requieren constancia y trabajo a largo plazo y que tú vas a ver resultados, pero no todo es inmediato. Eso que son valores que tratamos de entregar desde acá.
Viajamos junto a José Maza, astrónomo y Premio Nacional de Ciencias. Nos dirigimos a un paisaje muy diferente, donde prácticamente jamás cae la lluvia. Vamos hacia Cerro Paranal, donde se encuentra el observatorio óptico más avanzado del planeta, operado por una organización internacional compuesta por 14 países europeos, además de Brasil. Nuestra misión del viaje es obtener una imagen espectacular de la zona de la Cruz del Sur usando la impresionante tecnología de los telescopios de Paranal. Este es un paisaje tan inusual. Si uno mira a la redonda no se ve maleza, no se ven árboles, no se ven animales, no hay nada. Entonces este realmente es un lugar único, es un lugar que aquí conviven los astrónomos con la gente que hace minería. Uno estudia el suelo o estudia el cielo, son las dos cosas que uno puede hacer. Como se puede ver en estas soledades, la sequedad del aire, la ausencia de luz artificial y una cantidad enorme de noches despejadas hizo que este lugar fuera elegido por la ESO para instalar su gran telescopio. Bueno, estamos en Cerro Paranal, en el Observatorio Europeo Austral. Lo que está a nuestras espaldas son los 4 telescopios de 8,20 metros que constituyen lo que se llama el VLT, el telescopio muy grande, el Very Large Telescope, que además también tiene algunos acompañantes pequeños. Y entre todo este grupo, esta orquesta de telescopios, constituyen lo que se llama un interferómetro. Pueden usar como toda la cima de esta montaña, como que fuera un solo gran telescopio y lograr una resolución, ver detalles en el cielo que es imposible ver con un solo telescopio. Podría ser asimilado como un gran zoom. Uno puede entrar en detalles muy pequeñitos. Uno puede ver una fracción insignificante del cielo, pero con una resolución extraordinaria. Ahora, este lugar, Paranal, que estamos aquí a 120 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta, tiene la reputación de tener 330 noches despejadas al año. Tiene la reputación, por lo tanto, de que solamente un 10% de las noches, una noche de cada 10, puede que no esté muy buena para la astronomía. Pero hay 9 noches excelentes de cada 10. La rotación de la Tierra hace que uno, si se sitúa en el hemisferio norte, como está la mayoría de los países desarrollados, no pueden ver el cielo austral. Uno tiene que cruzar el Ecuador, instalarse al sur del Ecuador para poder ver las nubes de Magallanes, para poder ver la Cruz del Sur, para poder ver el Cofre de Joyas, para poder ver incluso el centro galáctico. Está 30 grados al sur del Ecuador. Entonces, en estas latitudes uno lo tiene exactamente sobre la cabeza a la medianoche, en las noches de invierno. Y bueno, en el cielo austral, dentro de las joyas, tenemos acá la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, que está al lado de la Cruz del Sur, y dentro de la Cruz del Sur, uno de los objetos más bonitos que ha sido estudiado en el último siglo, en realidad por todos los observatorios, es el Cofre de Joyas. Bueno, aquí venimos llegando al corazón del telescopio VLT. Aquí está la sala de control de los 4 telescopios principales y de los 2 telescopios auxiliares. Pueden ver cómo están trabajando. Esta noche están todos los telescopios operando, pero no hay gente en los telescopios porque el calor del cuerpo de las personas anularía las observaciones. Se trabaja a 500 metros de distancia de los telescopios y ahora vamos a ir a ver una de las unidades de control para ver qué es lo que están observando esta noche.
noche estamos acá operando en UT1. Estamos trabajando con el instrumento FORS. Todo parte desde que el astrónomo envía las coordenadas del objeto al telescopio. Yo recibo las coordenadas, el telescopio va hacia allá y luego comienzo a guiar. El telescopio llega a las coordenadas, nosotros tomamos una estrella y con eso la mantenemos centrada para asegurar que la estrella en el instrumento se mantenga centrada. También tenemos una cámara que está mirando el cielo. Esta observación que se está haciendo en este minuto, ¿cuánto tiempo va a durar? La observación actual va a durar 1 hora y media. Ese tiempo se toman diferentes imágenes para que el astrónomo luego haga una reducción de todas ellas. Esta observación es de 1 hora y media. Luego de eso vamos a tomar una estándar, una estrella conocida, para que el astrónomo haga Las calibraciones correspondientes, correcto. Estamos aquí en la unidad de control del telescopio Antú. Se terminó la observación del asteroide que estábamos haciendo antes. Continúa el programa de la noche y en el programa vamos a hacer el cofre de joyas, un grupo de estrellas muy cercano a la Cruz del Sur. Es un grupo de estrellitas que queda dentro de la Cruz del Sur, queda en realidad en dirección de la Cruz del Sur porque está mucho más lejos, está a 6.000 años luz. Las estrellas nacen todas en grupo y este grupo, a pesar de que es muy joven, algunas estrellas muy grandes viven muy rápidamente y hay una que es un rubí totalmente rojo y que ha llamado la atención desde tiempos muy antiguos. El cofre de joyas, la Cruz del Sur, Alfa y Beta Centauro y el saco del carbón quedan todos en dirección hacia el sur, francamente visible desde Chile. Es uno de los objetos que son propios de los observatorios del norte de Chile. Estos objetos no se pueden observar desde el hemisferio norte y una de las razones por las cuales hay tanto telescopio en Chile es precisamente por toda la zona de la Cruz del Sur, las nubes de Magallanes, el saco del carbón y, entre otras pequeñas joyas, este cofre que está al lado de la estrella Beta de la Cruz del Sur. Desde Paranal nos trasladamos al altiplano, cerca de la frontera con Argentina y Bolivia. Toda esta zona fue tierra de los incas, originario de lo que hoy es Perú. También recibió a los Tiwanaku, provenientes de la actual Bolivia, y fue además el hogar de los Licanantay o atacameños. Todas estas culturas originarias dieron una gran importancia a la Cruz del Sur. No se trata de la cruz católica de los españoles, sino de la chacana o cruz andina, que estos pueblos veían sobre la bóveda celeste. Acompañamos a Silvia Lizoni y Jessica Fernández, dos entusiastas profesoras que se han dedicado al rescate y difusión de la astronomía andina. ¿Qué otras constelaciones veían sobre el firmamento los antiguos pueblos andinos? Se ve toda esta zona que... Bueno, ¿qué vemos acá? Acá tenemos una de las cosas que también se ven en el cielo. Este es el río, ¿ya? El Puri. Para los incas era el Mayu, ¿ya? El río Mayu, donde va en el cielo caminando la Yagana.
que se fue perdiendo, porque incluso uno de lejos parece como que fuera un gusano con hartas patas, como 100 pies, pero eso es parte de mi cultura, digamos, que yo sé cómo son los gusanos, sé que tienen patas, pero... Claro, uno podría pensar que es la mandíbula de un caballo. Claro, un caballo, claro, con los dientes, pero eso es es parte de la cultura que uno le integra a esto. A mí me gusta. Y acá detrás tuyo está la cruz grande. Sí, yo sé dónde es, yo la vi delante, aquí. Ay, esa es la cruz grande. Aquí está la cruz. Esa. Acá tenemos la Cruz del Sur, lo que ellos reconocían como las chacanas. Tenemos además 2 llamitos que están observando. Si se fijan, hay como un hombre acá. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Sí, que está con los brazos en alto. Antropomorfa. Ya es una figura ahí bastante especial. Y además, bueno, tiene arriba esto, que es la parte que el español también puso su impronta. Pero lo maravilloso de esto es justamente esto. Esto tiene influencia de Tiahuanaco, también son los de Tiahuanaco los que desarrollan toda esta idea de la chacana, que después es tomada también por los incas. Aquí nos encontramos en Santa Bárbara, se le conoce este lugar, y a diferencia de los otros lugares que hemos visto, habíamos visto petroglifos, pero aquí vemos pictoglifos y tienen los colores del atacameño. El atacameño utiliza más que nada este color. Incluso hoy día en las puertas de sus casas uno reconoce un atacameño que su puerta está pintada con este color calipso del cobre, de la piedra del cobre. Bueno, la chacana es la cruz andina, ya se reconoce bastante incluso en los souvenirs que llevan los turistas en algunos bolsos, pero tiene todo un simbolismo. Más de partida es escalonada. Se ve la huipala, que es la bandera indígena. Todo lo que baja, como es escalonada, también sube. Tiene lo femenino con lo masculino. Arriba tiene un cóndor. El cóndor tiene todo un simbolismo dentro de las culturas andinas. El verlo en el cielo, cerca de los dioses, cerca de la luna, del sol, era el que planeaba, ¿no es cierto? Y tiene toda esta fuerza, y abajo está el hombre. Y además tiene los conceptos básicos dentro de sus valores. Sé laborioso, sé veraz, sé honrado, sé fiel. Esto de observar el cielo, hay unos relatos que se han ido rescatando para poder escribirlos. Hay algunos abuelos que les cuentan a sus nietos, pero no es lo típico. Entonces esto justamente ha venido como, recuperemos, bueno, hablar de Paniri, hablar qué eran los cerros tutelares. Me ha pasado incluso que muchos de ellos me dicen, ¿sabe que yo esto nunca lo había escuchado? Pero alguna vez me acuerdo que mi abuelo... ¿Por qué? Porque el español también se dedicó... De partida el Kunza, si lo hablaban, eran golpeados, les cortaban la lengua. Entonces también se dedicaron sistemáticamente a ser reprendidos. Entonces lo poquitito que queda, hay algunas cosas que sí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya? Habían escuchado hablar de esto, así que vamos a vivir esta experiencia atacameña. Abajo están los cerros que ustedes están siempre viendo, pero tienen nombre. El San Pedro, el San Pablo, el Paniri. Nosotros en Calama, con suerte, hay veces que levantamos la cabeza. Sin embargo, para
los Licanantay, los grupos andinos, los mayas, aztecas, egipcios, chinos, lo que ustedes quieran en civilizaciones antiguas, las estrellas eran primordiales para ellos. Para esta Cruz del Sur fue don Hernando de Magallanes el que la bautiza. Por lo general, para el hemisferio sur, los nombres que existen son más bien ligados a lo que son los navegantes. Así es como yo les comentaba, es decir, nosotros actualmente no vemos las estrellas, no miramos estrellas, pero evidentemente que para las culturas antiguas, para los navegantes, era sumamente importante. La experiencia que hemos vivido en este observatorio es muy notable. Es una linda presentación de la astronomía, tanto de la astronomía antigua y de todos los mitos asociados con la distribución de estrellas en el cielo, como de los objetos que hay, se nos ha explicado qué es lo que son, y vi yo en los niños una gran motivación por escuchar con atención. Combina astronomía, cultura, historia, arraigo a la tierra, y yo creo que es muy interesante para que la gente aprecie un poco más la maravilla del cielo que tenemos encima. La última escala de nuestro viaje tras la Cruz del Sur y otras constelaciones en el firmamento nos lleva hasta el pequeño poblado de Combarbalá. Aquí se ha levantado con gran esfuerzo el observatorio Cruz del Sur. Mi vida aquí en Combarbalá ha sido bastante simple, ya que es un pueblo pequeño donde la gente también es muy grata. Mi vida en Combarbalá es tranquila, ya que no hay tanto ruido molesto de los autos. La Academia de Ciencias en la Escuela América comenzó a funcionar con la idea de crear un espacio, una instancia para que los niños desarrollen habilidades que ellos tienen y crear un medio donde ellos logren metas. El Observatorio Cruz del Sur es el observatorio astroturístico más grande de Sudamérica. Le doy la más cordial bienvenida acá al Observatorio Cruz del Sur para vivir esta experiencia astronómica nocturna que se denomina Chile una ventana al universo, donde vamos a tener la posibilidad de ver majestuosamente nuestra bóveda celeste a través de un telescopio. Ellos se dieron cuenta que uno de los técnicos que ahí trabajan limpiaba la espejo del telescopio y le preguntaron qué tenía la espejo, qué pasaba. Cuando íbamos a una cúpula de observación, el guía tuvo que pausar un poco el tour porque debido a que una lente se encontraba sucia. Ellos nos mostraron la lente así sucia y nos enseñaron también cómo se podía limpiar y fue como nunca habíamos visto una lente, un telescopio. Siempre lo habíamos visto así limpia, nunca lo habíamos visto sucia. Fue como emocionante. El polvo que ensuciaba el espejo y dificultaba las observaciones motivó a César y Ronald a investigar las causas de esta contaminación. Descubrieron que provenía del trabajo con piedra de los artesanos locales. César y Ronald comenzaron entonces a desarrollar un proyecto que enfrentara este problema. Bien. Sí. Ya voy a llevo acá. Es muy grande ahora, bueno, no sé si es
Hay que cortarla, después armar la figura, pasarle lija, después pulirla, que no es lo mismo lijar en una piedra en seco que después pulirla con agua. Es sacrificado por la parte del polvo, por el polvo que se emana más que nada. Mire, el polvo es, si uno cortara en seco una piedra, es como que fuera un camión de tolva pasando por un camino de tierra, una cosa así. Para tener una idea, pues el polvo es sumamente fuerte, se llena estas partes y si no hay viento, el polvo se mantiene ahí, ¿no? El papá de Ronald nos ayudó bastante en el proyecto, prestando piedras, cosas así, para medir el polvo, con la maquinaria, todo eso. Empezaron por el extractor de polvo, claro. Empezaron por el extractor de polvo y después empezaron también por cómo reciclar el polvo de la piedra. Este es el prototipo de un extractor de polvo que nosotros pretendemos implementar en los talleres artesanales de la comuna de Combarbalá. Nosotros, al ya contar con el polvo en el cajón del contenedor, nosotros lo reutilizamos en forma de ladrillo. Vamos a realizar la construcción de un ladrillo con polvo reciclado. Este es el modelo de taller artesanal que nosotros queremos implementar acá en Combarbalá, el cual está construido con los ladrillos reciclados. También cuenta con una malla Rachel en los alrededores y con el extractor de polvo dentro del taller. Sería beneficioso para el observatorio ya que no se ensuciaría la lente de los telescopios y sería mayor la nitidez del cielo para observar las estrellas. Considerar que están tan alejados de todos y que ellos se vayan desarrollando, logren las metas que se proponen, es una satisfacción enorme. Gracias a su trabajo, César y Ronald han ganado premios internacionales de ciencia escolar e incluso fueron invitados a Portugal a presentar su experiencia. Hoy los cielos de Combarbalá tienen una nueva alternativa para mantenerse limpios, para que las nuevas generaciones sigan contemplando la Cruz del Sur y tantas otras constelaciones que guían nuestro viaje durante la noche.